por eso pensamos en ellas y también pensamos en este interesante contrapunto que se da desde bueno, la gestión desde el Estado Nacional o la producción, digamos, la toma de decisiones del Estado Nacional y la producción desde lo local, desde lo territorial, regional, que se hace desde la extensión y desde la investigación. Una cosita más, quiero ser breve porque el interés está en nuestros expositores. No pensamos en una mesa que hablara en general de políticas públicas y ciencias sociales, sino que puntualizara en la producción de conocimiento en ciencias sociales, en los conocimientos que elaboramos desde la investigación, pero también desde la extensión, y la pertinencia que tienen tanto para desarrollar políticas como para generar nuevas preguntas, nuevos abordajes, no solo en un sentido meramente técnico, ¿no? De, bueno, el Estado tiene un problema y nosotros ayudamos a resolverlo con nuestro conocimiento, sino a las ciencias sociales, como a toda ciencia, como esta posibilidad de generar disrupciones en cómo se entienden los problemas, cómo se construyen las regiones de intervención. Así que bueno, sin más, arrancamos con Salve. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Yo el lenguaje inclusivo me llega hasta ahí, después ya me confundo, así que denlo por contenido en todo lo que voy a contar. Gracias a Ángela y a los organizadores y las organizadoras de las jornadas. Cuando me invitó Ángela a hablar aquí, a mí este tema me entusiasma siempre me entusiasmó mucho. Porque hay, como decía Ángela, mucho de mi experiencia como investigadora y también como funcionaria que está atravesada por la necesidad de reflexionar sobre este tema. En antropología social hay digamos, una rama que nunca llega, yo creo, muy lejos, pero que trata de discutir si la antropología es aplicada, piensa la antropología y la gestión. Y entonces, digamos, yo voy a tratar de traer aquí algo que ya pensé un poco más, pero porque también quería compartir un ejemplo concreto de vinculación entre la investigación científica en la antropología, pero también combinada con un estudio estadístico y el diseño de políticas públicas, la orientación de las políticas públicas. No es sobre seguridad, es sobre temas militares. Y yo prefiero hablar de intervenciones del conocimiento etnográfico en lugar de hablar de antropología aplicada o antropología y gestión, porque creo que uno cuando trabaja produciendo conocimiento en relación a una pregunta que surge de la gestión o que uno negocia con quienes están en un lugar de conducción política, también interviene. Entonces, también acá atrás hay una discusión, que es un poco lo que quería traer, sobre la cuestión de la autonomía del conocimiento científico, ¿no? ¿Cómo nos interroga este tipo de investigaciones en ese punto? Quiero hacer rápido porque sé que no hay mucho tiempo, pero este es un formato de muchos otros, ¿no? O sea, en mi trayectoria trabajé en un proyecto de investigación científica de Alfonsín orientado que estaba dedicado a pensar la política de seguridad que estaba desarrollando Oslanian visto desde el punto de vista de las policías, 2005-2007. Pero eso también fue una vía, ¿no? Doy ejemplos. Así como esto que voy a contar lo hicimos en el 2008, hubo después otras investigaciones para el Ministerio de Seguridad que fueron un espejo en algún sentido de esta. Por eso quiero concentrarme en esta para, después si quieren hablamos de seguridad, no hay problema. Bueno, contar un poco el itinerario. Yo soy convocada al Ministerio de Defensa en el 2006 para ayudar a la gestión de Nil Lagarré a pensar la integración en estos términos, la integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas. Sugiero un formato que es un observatorio, ¿no?, de políticas de género, y a lo largo de
de ese estudio, que era un estudio que Garré no pedía entrevistas, no quería entrevistas, quería encuestas, ¿no? La demanda era, quiero encuestas, no entrevistas. Entonces le dije, vamos a hacer entrevistas y vamos a hacer encuestas, vamos a hacer las dos cosas. A partir de ese trabajo, o sea, esto fue 2006, 2007, el Ministerio de Defensa empezó a dar cuenta de una serie de problemas vinculados con el personal militar de las Fuerzas Armadas Argentinas. Crisis familiares que se producían al interior de los núcleos familiares de los oficiales y de los suboficiales, con muchas demandas de traslados, de renunciar al traslado que se había realizado, problemas psicológicos de los oficiales y sus parejas, y a la vez un éxodo significativo de personal subalterno de las Fuerzas Armadas, joven, y generalmente los mejores, decían ellos. Frente a ese interrogante, hay un interrogante que viene del funcionario, de la funcionaria, y de los militares también, que eran autoridades, proponemos en la conversación hacer un estudio un poco más abarcativo, que tenga la cuestión de género como un tema transversal, pero que no sean las mujeres el foco, digamos, de la investigación. Tomamos un antecedente que había en Francia, en un observatorio sociocultural de la defensa, que era más estadístico, y a partir de ahí creamos este proyecto de investigación que se extendió durante todo el año 2008. ¿Por qué una investigación como esa tenía sentido o era demandada? Bueno, porque no había en realidad estudios en Argentina empíricos sobre los militares o las militares, fuera de lo que los mismos militares decían sobre su actividad. Y eso, imagínense, Garré, año 2006, 2007, 2008, en pleno juicio por delitos de lesa humanidad, no era muy confiable esa información. Y eso también era consecuencia de la brecha o de la desconfianza construida a lo largo de muchas décadas en nuestro país entre militares y académicos, sobre todo de las ciencias sociales y humanas, sobre todo de las universidades nacionales, no así de las universidades privadas. Bueno, el contexto que ustedes ya conocen, y un proceso de achicamiento de las Fuerzas Armadas muy grande que se inicia en la gestión de Menem, con el gobierno de Menem. Otro proceso que es simultáneo a esta política que decide Menem de achicamiento, primero la suspensión del servicio militar obligatorio y después el achicamiento presupuestario de las fuerzas, es que los militares empiezan a declinar como una élite socioestatal, ¿sí? Sí, los oficiales habitualmente eran, encontraban sus mujeres en las fiestas, y sus mujeres, sus parejas eran hijas de jueces, hijas de personas que tenían un cierto estatus. Eso fue declinando. Ese contexto es importante, porque si no la investigación no se podría haber hecho, ¿sí? ¿Por qué nosotros podemos entrar, ¿no? a conversar con ellos? No solo para la construcción civil, sino también para la construcción militar. Y toda la cuestión de la conducción civil. La gestión de Garré fue la primera conducción en defensa y en seguridad a nivel nacional que se planteó la necesidad de que la conducción fuera de verdad una conducción política efectiva que penetrara, digamos, todo lo posible los distintos estamentos del mundo militar. Y por supuesto que los juicios fueron parte de ese mecanismo. Entonces, trabajamos en este proyecto de investigación etnográfica, siempre tratando de introducir la categoría etnográfica, ¿no? que sea vista como una investigación, cosa que no fue fácil. Sí conseguimos que los militares leyeran algunos libros de antropólogos, pero de antropólogos clásicos, ¿no? Pero era muy difícil en el ámbito político introducir la distinción entre una investigación antropológica y una investigación en general en ciencias sociales, por lo que significaba. Fueron 10 meses, este trabajo tuvo plazos de entrega. Sobre la mitad del proceso de investigación empezamos a tener la demanda de los militares para tener el informe de avance de lo que
nosotros estábamos recabando de nuestro recorrido por las unidades militares, lo financió el Ministerio de Defensa con un convenio con la Universidad de Quilmes, una investigación en transferencia, y estuvo enfocado en conocer las condiciones, tensiones y dilemas actuales de la vida de los militares en los cuarteles, sus quehaceres y el contexto familiar. Éramos 3 antropólogos, 2 antropólogas y un antropólogo, Laura Mason, Germán Soprano, un sociólogo, Raúl Di Tomaso, de la Universidad Nacional de Quilmes, y una asistente de investigación que fue Marina Martínez Acosta. Esa investigación, nosotros nos repartimos las fuerzas, Germán trabajó sobre la Marina, Laura sobre la Fuerza Aérea, yo sobre el Ejército. Fue pensada para que el trabajo de campo se dejara llevar por las recomendaciones de los militares. Ir hacia donde ellos nos pedían, nos decían, acá es donde van a encontrar el colegio militar, la escuela naval, tienen que ir a Rospente, que es una unidad que está en Santa Cruz, tienen que conocer los espacios de los centros de entrenamiento, de monte, de montaña. Nos dejamos llevar por las indicaciones que ellos hacían. Algunas fotos, cuando aprendí esto es San Antonio de los Cobres, un ejercicio... ¿Qué está viendo? ¿Se está viendo? No lo muestro. Porque es la otra. Perdón. Fuimos a que nos mostrasen lo que hacían. Esto es un ejercicio de instrucción, que son regulares, se hacen en todas las unidades todo el tiempo, de artillería, pero que combina otras unidades. El señor que está ahí más alto es el general de brigada. En fin, como los antropólogos hacemos, ir a mirar y a conversar con quienes, aquellos con quienes estudiamos de la forma más directa posible. ¿Cuánto tiempo me queda? Quédate. ¿Sí? Sí. Esa escena, que para mí era ridícula, esa escena ridícula de yo estar en un pozo, por ahí, que es un pozo de zorro. Yo digo, bueno, vamos a hacer lo que me piden, que era disparar un cañón, ya no me acuerdo qué tamaño, pero hacía bastante ruido. Fue muy sorprendente, después de pasar por esa situación, que para mí, insisto, era medio vergonzosa, porque me parecía que no... La alegría que tenían por entregarme un certificado de bautismo de fuego de haber disparado. Y no era ironía, o sea, no, era algo que para ellos significaba una suerte de reconocimiento, que era una categoría clave de la investigación. ¿Cuáles fueron los resultados que de alguna manera modificaron las preguntas iniciales de la conducción política? Esto significó, por supuesto, entregar un informe de muchas páginas, que fue, voy a contar una parte de la historia que fue confidencial. Tuvimos la autorización de la ministra de entregárselo a los jefes de personal de cada fuerza y de hacer una presentación para cada uno de ellos para tener un feedback de cómo ellos se veían en esa descripción nuestra. Y bueno, lo que descubrimos fue algo que en parte era un poco obvio, pero la antropología suele dar cuenta de eso, ¿no? De lo que es obvio, que es un cambio radical en las relaciones entre las Fuerzas Armadas, la Nación y el Estado Democrático en Argentina. Es decir, lo que estas generaciones que habían entrado con una utopía sobre lo que eran las Fuerzas Armadas, terminaron encontrándose con la historia reciente de la Argentina, las decisiones de restricción de lo que se llama en la literatura las Fuerzas Armadas de masas, y una pérdida de prestigio al mismo tiempo que otros ganaban prestigio. Por ejemplo, los investigadores de CONICET, ¿no? Estamos hablando de 2004 en adelante, donde crece la cantidad de investigadores CONICET. Yo ya era investigador CONICET, pero había 2 más dentro del ministerio, cosa que también era extraño. Esto que mencionaba de cómo los militares fueron desplazados de su liderazgo como élite socioestatal hacia los márgenes del Estado, y un problema que
que fue de alguna manera uno de los ejes de la investigación para adelante sobre los militares y después sobre las Fuerzas Armadas, que era la administración estatal de los militares, ¿no? Es decir, ¿qué se hace con esa población de funcionarios en un contexto donde avanzan los juicios por delitos de lesa humanidad, donde el Estado Nacional Argentino decidió conservar sus Fuerzas Armadas, podría haberlas suelto, pero sin embargo las conservó? Bueno, ¿qué se hace con ellos, ¿no? ¿Cómo se los gestiona como población? Y esa gestión estaba, es algo que trabajo en un libro en particular, tironeada por la referencia al pasado. Los militares de las nuevas generaciones no tenían un futuro profesional porque estaban todo el tiempo tirados hacia su actuación en el pasado. Cosa que también pasaba, por supuesto, con la mirada de los funcionarios. Bueno, y me hago estas preguntas, ¿no? Ya pensando más en nosotros, ¿no? Más que en los políticos, o en la clase, o en los funcionarios políticos, más como científicos, ¿no? ¿Cuánto esta investigación puede ser lo suficientemente autónoma como para obtener resultados de valor científico? ¿Sí? Porque se hizo un diálogo con las autoridades políticas y también con las autoridades militares, que obviamente siempre toda institución trata de esconder los trapitos sucios, ¿no? Es una cosa normal, lógica. Lo estamos viendo con los jueces hoy, ¿no? ¿Puede una aproximación reflexiva sobre la influencia del investigador y el escenario de investigación contribuir a la respuesta? ¿Sí? Pensando un poco en la mirada sobre la reflexividad, son más, si me preguntan, o si hay preguntas, pero yo en ese momento tendría más o menos 45 o 46 años, pero siempre tengo aspecto de menos de lo que tengo. Entre que el aspecto es que soy menor, mujer, hay algo y a la vez una relación igualitaria, aunque ellos reconocían mi título de doctorado como ninguno después, ubicándome en lugares que más o menos coincidieran en la jerarquía. Eso hizo que, mujer, ¿por qué? Porque en este ambiente ser mujer tiene la virtud de ser ignorante. Es una virtud, lo digo como virtud, porque necesitan explicar cosas que para algunos varones por ahí es más difícil reconocer que no saben. Para algunos varones, no todos. Entonces, eso hacía que hubiese una cierta disposición a hablar y explicar. Bueno, estas son un poco una perspectiva ya muy de la antropología. Estos autores, Federico Neuburg es argentino, Sigó es brasilera y Lestoil es francés, que muestran que la antropología siempre estuvo ligada al problema de la administración de poblaciones por parte del Estado, ¿no? La diferencia con los militares o con los policías es que son parte del Estado, pero es una población también que el Estado tiene que administrar. Y lo que plantean ellos en se llama Naciones Imperio, es que las posiciones de los antropólogos están siempre a caballo entre dos alternativas. Oponerse a la acción del Estado en la gestión de la administración de ciertas poblaciones o explicarla, defenderla, justificarla. Algunas anécdotas que hacen a cómo estas investigaciones siempre hacen ruido en el ámbito del Estado. Si bien el Ministerio le dio la orden a los jefes de cada fuerza de que tenían que recibirnos a nosotros y dejarnos andar por todas las unidades, participar en los ejercicios y todo lo demás, nosotros tuvimos que negociar con cada uno, con los jefes de personal. Después, cuando llegábamos al campo, había que negociar con el general de brigada, explicarle, o sea, no alcanzaba porque el ministro o ministra diera una orden para que eso fuera posible. Tuvimos diferentes situaciones de resistencias, desconfianzas, etc. Y acá cuento una. Que es yendo a ese ejercicio, a Santiago de los Pobres,
vieron que es un camino bastante largo, que son como 3 horas y media fácil, o 4 horas de auto. Yo estaba en el vehículo con el general de brigada, el chofer y el teniente coronel que me acompañaba, y ahí se puso, se dio vuelta, que estaba atrás, y me empezó a cuestionar mi trabajo y el trabajo que había pedido la ministra. Con ese comentario, que es la siguiente. Con ese comentario me increpó y me dice: es a mí a quien la ministra debe consultar si quiere saber sobre mis hombres y no mandar a otros a averiguarlo. Yo como subgeneral, hablando de la ministra, conoce cómo están, es mi deber. Yo soy el Moyano de mis hombres, me dice. ¿Por qué no me pregunta a mí? O mejor aún, ella puede venir y hablar con ellos. Finalmente es ella quien comanda, ¿no? Bueno, ahí muestro algunas fotos más. Ese cuestionamiento que él hace es muy importante, porque de lo que se trataba todo esto finalmente era de la conducción de las Fuerzas Armadas. Digamos, lo que Garré estaba haciendo, llevando a otros para que sean sus ojos de alguna manera, ponía en cuestión la conducción de los que están a cargo del personal, que son los oficiales de los diferentes rangos, sobre todo oficiales más que suboficiales. Suboficiales le cuentan los oficiales los problemas que tienen los suboficiales. Quiero decir, esta investigación y esto, además, así como muchos otros comentarios que aparecieron en el campo, estaban dando cuenta de esa resistencia, a esa forma de conducción, que por otra parte era novedosa, porque no había habido una experiencia previa, nunca en la historia argentina, de alguien que hubiera conducido de esa manera las fuerzas, pero también daba cuenta de lo que significa la conducción al interior del mundo militar. Y ese sentido de la conducción, sirve para trazarlo como puente en temas de seguridad, está muy vinculado con el cuidado, el bienestar y la protección, que quieren decir cosas diferentes para nosotros, o para muchos de ellos también. Ellos no cuerdan sobre qué quiere decir cuidar a los subordinados. Pero en fin, lo que estaba claro es que esa era una parte importante del problema que ellos estaban atravesando, que era cómo ejercer la autoridad frente a los subordinados con una mujer política siendo las que los conducía, ¿no? Proliferaban frases como generales genuflexos en ese momento y otras cosas que eran bastante difíciles. Sin embargo, había algunos, los que promediaban la generación que pertenecía yo en ese momento, a la que pertenezco yo ahora, también, que insistían sobre la necesidad de reforzar el sentido de la profesión militar y no considerarse como un grupo excepcional al resto de los grupos que pueden formar parte del Estado. Es decir, empezaban a construir una idea del profesionalismo y de ser buenos en lo que saben y no ser, digamos, esto es en espejo la frase de la Reserva Moral de la Patria, ¿no? Criticando al interior de las Fuerzas Armadas esa idea. Cuento esto y con esto termino. Les decía que presentamos el informe a medio término. Ese informe llegó a la prensa y en enero del 2010 yo estaba ya designada como subsecretaria de Formación. Esta investigación derivó finalmente en mi designación como subsecretaria de Formación, que se ocupaba de la formación militar y también de civiles para la defensa. Llegó ese documento a la editorial, a La Nación. Una editorial de La Nación mencionó el informe y criticó al gobierno por los bajos salarios, por la falta de equipamiento, por el éxodo, etc. Cuando eso pasó, yo ofrecí escribir una respuesta. Y cuando escribí la respuesta me dijeron así: todo eso es cierto, pero es políticamente incorrecto. Así que
el informe pasó a estar en un cajón durante 5 o 6 años aproximadamente, hasta que finalmente conseguimos publicarlo. Sin embargo, fue un recurso utilizado por la gestión para no tomar algunas decisiones. Por ejemplo, una de las decisiones que estaba siendo analizada era prohibir los traslados para que no hubiese crisis familiares al interior de las familias de los militares. Con eso finalmente no ocurrió y se hizo mucho, se hizo mucho de esas cosas que uno hace en la gestión para que suceda algo concreto y finalmente no sucedió mucho tiempo después, para mejorar la situación salarial de los militares, que tenía un componente en negro muy alto. Se resuelve recién con el gobierno de Alberto Fernández. Consideraciones finales, creo que un poco las que conté. La reflexión sobre la autonomía, yo creo que este concepto muchas veces nos frena a nosotros en el desarrollo de investigaciones que son también cuestionadas por nuestros pares con frecuencia. Entre este momento y la actualidad, el CONICET, por ejemplo, cambió bastante su perspectiva y hoy reconoce, promueve, no tanto como un artículo con referato en una revista indexada de carácter internacional, pero promueve bastante de estas acciones y las reconoce como parte de la investigación. Las universidades, obviamente que también. Y como yo creo en la importancia del concepto de autonomía, pero de una manera relacional, creo yo, muy significativo que en estas investigaciones uno no termine informando lo que sabe que quien le pidió la investigación quiere escuchar. Es decir, animarse a desafiar de alguna manera el sentido común o los interrogantes iniciales. Yo en algún momento del trabajo de campo fui acusada de estar cooptada por los militares, por funcionario. Pero aún así fue realmente un trabajo que permitió inclusive a los militares poder contar un poco cuáles eran los problemas que tenían más allá de los juicios por delitos de lesa humanidad, que por supuesto corrían en otra cartera. Bueno, ahora sí voy a cerrar. Esta investigación se terminó en el 2008. 2009, 2011 yo fui funcionaria del Ministerio de Defensa, y en el 2011, cuando agarré SEBA Seguridad, empezamos a hacer trabajos del mismo tipo, para entender, sobre todo en ese momento, cuál era la situación de la formación de las Fuerzas de Seguridad Federales cuando se crea el Ministerio de Seguridad. Todos esos informes que se produjeron no fueron en ese caso confidenciales, excepto uno, que fue sobre la gendarmería, fueron material de lectura para los funcionarios, que por el tipo de ritmo que tiene la gestión pública hace que, ritmo y sobre todo la jerarquía, hace que uno no se pueda mover hacia el lugar que tiene que gestionar. Entonces funcionaron así como los otros estudios que uno fue sobre Policía Federal, sobre Prefectura, y Gendarmería, sirvieron como insumo para también bajar la intensidad o los prejuicios que tenían muchos funcionarios políticos a la hora de pensar cómo cambiar la educación de la policía, por ejemplo. Bueno, esa es un poco la historia, un ejemplo de una investigación hecha en transferencia, negociada con las autoridades políticas y también con las autoridades militares, que terminó siendo políticamente incorrecta, así que cuyo contenido no se pudo difundir hasta recién el año 2014, 2015 aproximadamente. Bueno, abierta las preguntas. Gracias. Bueno, primero gracias Angie por la invitación, Vito por la invitación, gracias a la comisión organizadora por haber pensado esta mesa. Y bueno, gracias por estar sentado al lado de Sabina, una persona que admiro. Ella fue profesora mía
lo voy a decir acá. Tengo muchos años. En el doctorado, en el IDES, hacíamos un seminario sobre antropología política, que fue fenomenal. Recuerdo muy gratamente aquellas conversaciones y discusiones y la intensidad con la que se leía y se discutía sobre antropología, y la claridad, con la misma claridad que acaba de presentar Sabina. Y bueno, también aprovechar, ya que estamos acá, y decirlo públicamente, que somos admiradores de tu trabajo en la función pública, de cómo has llevado tu tarea, tu trabajo, y también tu autonomía, por el modo que has ido interviniendo, digamos, en una agenda de las más complejas, de las más difíciles, y bueno, que nada más ni nada menos implica también gestionar la parte armada, digamos, del Estado. Así que también mi reconocimiento que lo hago. Bueno, yo ya un poco me ceñí a la propuesta de las compañeras, que era contar desde la experiencia. Mi experiencia es obviamente muy distinta de la de Sabina, no solo por la trayectoria que tiene Sabina y por los lugares donde le tocó incidir e intervenir, sino porque básicamente mi trabajo en función de producción de conocimiento, asociado a la política pública o a la acción estatal, ha estado más vinculado a mi tarea como extensionista y como docente universitario, es decir, no, en ningún momento ejercí la función pública en el Estado. Entonces lo que voy a contar, los ejes que voy a comentar van a estar más influidos por eso, es decir, como universitario, y habiendo hecho mi recorrido hasta el momento dentro de la Universidad Nacional de La Plata, cómo nos hemos vinculado con equipos o con formas de trabajo frente a lo que yo llamaría ciertas demandas cognitivas, tanto de funcionarios públicos o de organismos públicos, como de otros actores que también me interesaría mencionar. Una cosa que pensaba, digamos, siempre me parece que, bueno, la mesa se llama Ciencias Sociales y Políticas Públicas. A mí me gustaría empezar por una vieja discusión que es muy cara a los sociólogos, que es la relación entre ciencia y política, ¿no? Me parece a mí que yo en ese aspecto, digamos, me paro de la idea de que siempre hay una primacía de la política, ¿no? O sea, no es raro, no es extraño que haya determinadas coyunturas, determinados gobiernos, determinadas fuerzas políticas que demanden un tipo de conocimiento, que es el tipo de conocimiento que producimos en la universidad. Con esto quiero decir lo siguiente: nosotros no somos los únicos productores de conocimiento en ciencias sociales, no somos los únicos actores en producción de conocimiento en ciencia, hay múltiples actores, y entre ellos hay entidades que no son públicas, actores que son privados, vinculados a empresas, a ONGs, que también juegan sus intereses en estas configuraciones. Entonces no es raro, digo, lo cuento a través de mi experiencia, que las veces que me ha tocado poder generar algún tipo de trabajo colectivo en la facultad y en la universidad con equipos de estudiantes y docentes y graduados, siempre ha provenido de demandas de gobiernos y de fuerzas políticas que han puesto a la ciencia pública en el centro y que son demandantes de conocimiento, del tipo de conocimiento que nosotros producimos, ¿sí? Que eso me parece un elemento central, ¿no? Que no deberíamos nunca... Digamos, y eso es posible porque se dan articulaciones políticas, se dan fuerzas políticas con ciertos proyectos, ¿sí? Donde sobre todo las instituciones públicas del conocimiento, donde sobre todo las universidades son consideradas en un rol relevante y central. Pongo dos ejemplos. Digamos, cuando produjimos el famoso mapa de la discriminación, bueno, no sé, el famoso mapa de la discriminación en la provincia de Buenos Aires, fue a requerimiento de, en ese momento, el interventor del INADI y del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y cuando desarrollamos este año, con muchos compañeros que están acá presentes, el relevamiento de Argentina contra el hambre, también fue en el marco de un programa diseñado por el gobierno de Alberto Fernández, por el Frente de Todos, que involucraba, digamos, a la producción a las instituciones públicas, a los científicos, a los investigadores en el desarrollo de una temática fundamental, que de hecho, y esto también lo quiero señalar, fue instalado en la agenda, ¿no? La problemática del hambre fue instalada en la agenda
primero por las organizaciones populares durante el gobierno de Macri y tomada por el gobierno del Frente de Todos como un tema de agenda de política pública. De hecho, en el 2016 y el 2017 no se hablaba del tema, solamente se hablaba, por supuesto, en el campo de la militancia y de la organización popular. Eso me parece como una cuestión importante, o sea, valorar que el tipo de conocimiento que nosotros producimos tiene afinidades selectivas, ¿sí?, con formas de gobierno, con proyectos políticos, con horizontes de transformación y de cambio, aunque sabemos, también sabemos, que no es homogéneo, no es homogéneo. Muchas veces estas posibilidades de producir conocimiento que se han ido multiplicando depende también del impulso y del convencimiento que tienen ciertos funcionarios acerca de el aporte que se puede hacer, digamos, y la confianza que tienen en algo así como la ciencia social, ¿no? Porque no todo el mundo confía necesariamente en ellas. Y lo otro que me parece importante también, que bueno, un poco Sabina decía, cuando temporalizó su investigación, dijo, bueno, esto empezó en el 2004. Yo creo que también ahí hay en juego una construcción política que implicó cambios en el sistema científico, en el CONICET, en las universidades, pero también implicó luchas de diferentes actores del sistema científico comprometidos con la política pública que fueron impulsando arenas, espacios, relaciones, articulaciones institucionales. No debo dejar de mencionar que acabo de venir del Consejo Superior de la UNLP, que sesionó hoy a la mañana, y le entregamos el doctorado honoris causa a Roberto Salvareza y el título de profesora emérita a Ana Barleta, y no los nombro solamente porque obviamente son dos personas muy queridas por varios de nosotros, sino porque son figuras centrales en este proceso, digamos, de construcción y de articulación entre la ciencia pública, la acción del Estado y la posibilidad, digamos, de que los científicos, los universitarios puedan contribuir en esa articulación entre un eje central de esta mesa, que es la articulación entre la agenda del conocimiento de las ciencias sociales y la agenda de la política pública. Por lo tanto, también lo que quiero decir es que en realidad uno podría pensar que esta configuración entre una agenda de producción del conocimiento social y una agenda de política pública es una configuración, tal como la conocemos ahora, bastante reciente, ¿sí? Y esto me parece que también hay otro elemento que lo hablábamos con Nicolás hace un rato antes de venir, que es que también me parece que desde hace unos años hay un cambio con respecto a cómo los actores de las ciencias sociales, los estudiantes, los graduados, los jóvenes investigadores, los docentes, se piensan en relación con el Estado y con las políticas públicas. Yo creo que si uno pensara este mismo problema antes del 2001, quizá estaríamos discutiendo otro tipo de cosas e incluso estaríamos discutiendo distinto qué es la relación entre autonomía o dependencia con respecto a las decisiones, los conceptos, las preguntas que se hace el investigador y los problemas y las decisiones que toman los funcionarios en el Estado. Creo que hay un cambio, digo, que incluso hace posible esta mesa, entre otras tantas mesas, sobre todo también en una capa de la universidad que son los estudiantes. O sea, me parece que si, digamos, ¿no? Angie, somos más o menos de la misma generación, digamos, si a uno cuando era estudiante de sociología le preguntaban si quería participar, involucrarse activamente en el desarrollo de una política pública o de una acción del Estado o una respuesta del Estado, obviamente iba a decir que no, porque eso no era conocimiento crítico, ¿sí? Y nosotros estábamos para hacer crítica, para producir el conocimiento crítico. Y creo que eso cambió bastante fuertemente y diría que cambió un poco de abajo hacia arriba. ¿Sí? Porque uno lo ve en las nuevas generaciones de estudiantes, donde es una preocupación genuina y también una perspectiva donde es posible, digamos, involucrarse, incluso con una mirada crítica, incluso con una perspectiva comprometida con la transformación, con los cambios, con los sectores populares. Uno ve cómo los estudiantes y las nuevas generaciones de graduados lo ven desde una mirada distinta y renovada
que creo que también eso ha hecho posible, en nuestro caso, poder llevar adelante esas propuestas, ¿no?, que hemos desarrollado en la Secretaría de Extensión, porque básicamente se nutren de nuestros estudiantes. Lo otro o sea, quería señalar eso porque me parece que es un tema incluso interesante para reflexionar, es decir, cómo han cambiado los modos de involucramiento de estudiantes y demás actores en las políticas y en la producción del conocimiento. Yo creo que incluso ha cambiado los modos de producción de ese conocimiento, ¿no? ¿Qué hace posible esa convergencia? A veces pienso que son más las ganas de los investigadores, de los docentes y los estudiantes por converger con la agenda de política pública, y no son a veces tantas las ganas de los actores políticos de converger, ¿no? No por una cuestión de voluntad, sino porque a veces las lógicas y los problemas que se le presentan a los funcionarios, incluso con la mejor voluntad, son de un orden distinto, de una temporalidad distinta, de cómo nosotros desarrollamos nuestras investigaciones, nuestras preguntas, etc. Sabina contaba de cómo su informe, la interesantísima, innovadorísima investigación que nos acaba de contar, digamos, y lo arriesgada, ¿no?, las decisiones arriesgadas y desafiantes que están tomadas ahí y llevadas a la práctica, de que, bueno, esa investigación en donde se le puso todo terminó durante mucho tiempo en un cajón. Digo, a mí me hacía recordar una experiencia mucho más chiquita, que fue cuando terminamos el mapa de la discriminación social, que también hemos puesto la vida en eso. Además, le salió muy barato al INADI desarrollarlo, y, digamos, y con grupos de estudiantes, equipos, habíamos viajado por toda la provincia, haciendo los relevamientos, armando la muestra, en fin, todo el informe, todo, y cuando lo fuimos a presentar, que pensábamos que iba a estar muy buena la presentación, empezó la campaña del 2015, donde el candidato era Daniel Scioli como candidato a presidente, y las autoridades del INADI decidieron bajar la presentación y también guardar el informe en un cajón, porque, claro, veían como problemático que se presentara una cosa que, digamos, yo siempre pienso que hay problemas mayores, ¿no? Que los desafíos que enfrenta el Estado, la Argentina, son, ¿no?, del orden económico y de otro orden, son tan grandes que no se puede imaginar cómo un pequeño informe sobre la discriminación en la provincia puede ser tomado con tanta preocupación, pero bueno, fue tomada con tanta preocupación que también fue a parar a un cajón. Así que bueno, un poco también eso es para reflexionar sobre las tensiones, sobre los problemas que implica converger, yo no diría tanto la política pública, sino la agenda entre la producción del conocimiento, donde incluso hay actores con ganas de involucrarse en el desarrollo de esas políticas, y la agenda de la propia política, que tiene otros tiempos, los tiempos electorales, los tiempos de las disputas políticas, etc. Lo otro que quería señalar, que hay un segundo eje que nos plantearon las compañeras, que tiene que ver con el conocimiento específico que requieren las instituciones estatales para cumplir sus objetivos institucionales. Yo ahí quiero solamente centrarme en una cosa que tiene que ver con mi experiencia como extensionista. Yo creo que a veces parece que lo hemos abandonado, en cierto alineamiento acrítico de los sociólogos y las sociólogas y los cientistas sociales en general con el Estado, que es que el Estado no es una cosa homogénea, ¿sí?, y el desarrollo de sus capacidades y relaciones estratégicas se distribuye desigualmente en el territorio, en los sectores sociales, etc. Y que el Estado, como nos enseñaron los antropólogos del Estado, no muestra su rostro de la misma manera en todos los espacios, ¿no? Una cosa que hablábamos un poco también con Nico es cómo durante la pandemia, digamos, hubo una tensión con respecto a los lineamientos de ciertos cientistas sociales con respecto al Estado, porque a veces se planteó, ¿no?, un panorama un poco naif y romántico de cómo funciona el Estado y lo que implica lidiar, ¿sí?, con el desarrollo de sus capacidades y relaciones estratégicas en territorios que son heterogéneos, desiguales, conflictivos, etc. Entonces, yo lo que creo, digamos, que un elemento para poder, digamos, contener esas
tendencias, porque el Estado tiene múltiples caras, y una es sus tendencias a aparecer en el territorio con sus formatos como vulnerador de derechos, ¿no? También. No solo como garante, porque también lo es, sino también como vulnerador de derechos, implica para mí un aspecto, hay múltiples, pero hay uno que es importante, que es la posibilidad de generar instancias yo llamaría de territorialización del conocimiento. ¿Sí? Como tarea, me parece a mí, de los actores del sistema científico, pensando en esto, no solo al CONICET, sino a las universidades. Y acá especialmente a las universidades, porque creo que las universidades tienen como característica, no en todos lados, no en toda la Argentina, pero sí en muchos lugares de la Argentina, ser instituciones con mucho raigambre territorial, ¿no? No son todos los casos, pero creo que hay casos interesantes como para destacar. Pensemos, por ejemplo, en la universidad donde trabaja Sabina, la Universidad Nacional de Quilmes, y el papel destacado que tuvo la universidad en todo el trabajo vinculado a la detección y al aislamiento de casos durante la pandemia. Es decir, eso no se podría haber hecho previamente si ahí no había una institución del conocimiento con ese nivel de interacción, de enlace, de vinculación con el territorio. Por supuesto, el caso platense, la importancia que tuvo la universidad también durante la crisis sanitaria. Y ahí me parece que hay, yo diría como dos o tres cosas. Una es, y esto lo digo un poco en línea con mi experiencia de trabajo con el Consejo Social de la universidad, y también con otras instancias y arenas de extensión que ha generado la Universidad Nacional de La Plata, y que, bueno, recién la vi a Lorena Bermúdez por acá, que tuvo un rol protagónico en esa construcción, que tiene que ver con cómo generar perspectivas y metodologías que quizás están alojadas en algunas zonas de las ciencias sociales, por supuesto en la etnografía, por supuesto en la antropología, digamos, es un reservorio importante de esa perspectiva, que tiene que ver con, yo diría, una episteme un poco más abierta a lo que yo llamaría, por un lado, las demandas cognitivas de los sectores que uno se encuentra en el territorio, sobre todo de las organizaciones populares, etcétera, es decir, más abierta a esas demandas. Discutimos bastante sobre ese tema, porque ¿qué quiere decir eso? Básicamente lo que quiere decir es que no solo en el Estado, no solo en los funcionarios de alto rango existen demandas de conocimiento, sino también en los sectores populares, en las organizaciones populares, también existen demandas de conocimiento. Hay que saber reconocerlas, identificarlas y elaborarlas. Y el otro elemento que me parece importante de esa territorialización es, bueno, también concepciones y metodologías más abiertas a los saberes y a la circulación de saberes que se gestan en esos entramados territoriales. Digo, hay reservas de esto en diferentes zonas de las ciencias sociales, pero no es que todas las ciencias sociales se manejan con esas perspectivas, y creo que digamos, habría que avanzar un poco no en que todos hagan etnógrafos, no en que todos hagan antropólogos, sino en poder incorporar, digamos, en esos espacios y en esas discusiones ese tipo de mirada. Y digamos, por último, digamos, terminar contando una experiencia, me había anotado una cosa acá, pero ya me las olvidé, que a mí me parece que es central, o sea, contarlo como experiencia, pero también como posibilidad, que tiene que ver con poder, digamos, en esa convergencia, ya no solo de la agenda con la política pública, sino también en la articulación entre la política pública, la producción del conocimiento y los sectores populares,
poder identificar una cosa que para mí fue muy relevante durante la pandemia y que justo ayer hablamos cuando hizo la presentación Leonor Faú, hizo su presentación y habló de la Organización Social del Cuidado, señalaba cómo para las feministas postcoloniales, ¿sí?, la comprensión del triángulo del cuidado no era un triángulo, sino que era un diamante, y ese diamante involucraba un vértice muy importante que es el vértice comunitario, ¿no? Yo creo que ahí, durante la pandemia, yo creo que si uno me preguntara cuál fue el aporte central de las ciencias sociales, digamos, más allá de los aportes puntuales, fue un poco lograr que el Estado reconociera, ¿sí?, y que los funcionarios públicos y que diferentes actores del Estado reconocieran que ese mundo existe, y que en cierta manera la eficacia del Estado en muchas zonas de nuestra sociedad solo es posible, solo está garantizado si se entrama, si se vincula con ese mundo comunitario. Si uno me pregunta a mí, digamos, cuál fue el máximo aporte, digamos, de esa agenda, fue del momento en que, a partir de la producción del informe sobre el impacto social de las medidas producido por la Comisión de Ciencias Sociales dentro de la unidad coronavirus y de la existencia de funcionarios, entre otros del jefe de gabinete que tomó los resultados principales de ese informe y los pudo volcar, digamos, en las reuniones de gabinete, con ministros, etc. Creo que, digamos, ahí se hizo un aporte fundamental, digamos, ¿no? Así que bueno, eso tenía para decir. No más. Bueno, muchas gracias. Nos quedan aproximadamente 20 minutos. Así que arranco preguntando si hay preguntas, comentarios. Sabina Freire, vos hablaste de tu posición de la autonomía del mundo militar, de cómo se juega la autonomía del mundo militar y la comodidad que significaba el trabajo. Y al principio de la exposición hablaste un poco de rechazo del mundo académico al tema del campo militar. Quería preguntar cómo atravesaron ustedes ese rechazo o esa instancia, porque creo que incluso sigue estando presente. La instancia del campo académico para comprender Esto... No, dejemos algunas más, así después. Bueno, yo lo de la autonomía, más allá del mundo militar, del campo disciplinar, lo relacionaba con algunas reflexiones que hace Pedro Blois sobre las instalaciones de los sociólogos en la academia y en el mundo no académico, presentando polarizaciones. Solo trabajamos en la políticas públicas, donde presenta en campos dicotómicos, ¿no? Invitando a lo relacional, como que el mundo académico se presenta como la autonomía y el de la inserción estatal como falta de autonomía o de heteronomía, ¿no? Problematizando un poco si siempre cuando generamos investigaciones en el marco del Estado estamos en la falta de autonomía, o también podemos pensar condicionantes dentro también del mundo académico. Es decir, dentro del mundo académico hacemos ciencia totalmente autónoma. Después, bueno, recordar con Gelo las andanzas de Linari, de retrotraería, cuando hicimos para la facultad la asignación universal por hijo, que también estudiantes de sociología hicieron las entrevistas de evaluación de esa política pública, y para graficar un poco lo que vos decías, Gelo, y de esto del cambio de abajo hacia arriba. Recuerdo cuando yo fui profe de socio de las organizaciones, cuando se debatió el nuevo plan de estudio, se incorporó los socios de las organizaciones, hubo una gran resistencia estudiantil a la materia, como considerarla empresarial, porque nadie quería trabajar en el Estado. Bueno, la materia de Mamelos en el año 99, para hacer un poquito de historia, fue la primera materia de políticas públicas. Y bueno, hoy recordábamos en esta línea de investigación que estoy siguiendo sobre sociólogos que trabajan en el Estado,
trabajo en el 2006, Javier Santos, bueno, no me acuerdo de otros colegas, solo el 26% del estudiantado pensaba que podía tener una iniciación no académica, 26%. Y en el 2012, un trabajo que hace ya tocamos con estudiantes de cuarto y quinto año, el 34%, ¿no? No tenemos datos actuales de cómo sería hoy el taller de los estudiantes a las 6:30, por ahí pueden indicar un poquito, bueno, de cómo va cambiando ¿no? el termómetro en el taller que yo de políticas públicas, empezamos con 4 hace muchos años, el año pasado eran 40 y hoy están en 30, creo que evidentemente va cambiando, y esto creo que tampoco es casualidad, sino con lo que decías vos, ¿no? Conocimiento con las necesidades y proyectos de gobierno. Quizás en el 2001 podemos hacer la pregunta, bueno, ¿quiénes querían trabajar en el Estado para que el niño rechazaba, que era formado, también muchos sociólogos y sociólogas que se incorporan como gestores, no solo, digamos, en la implementación, sino en la toma de decisiones. Quería hacer esa. Una pregunta. Bueno, muchas gracias. Excelentes exposiciones. No quiero hacer una pregunta comentario, entonces me retiro y soy bien sintético. Lo primero me queda dando vuelta la idea de que los informes que tenían en Japón, porque eran políticamente incorrectos. ¿Qué es para ustedes políticamente incorrecto que podrían producir esos informes? En este juego de agendas entre la agenda de la política, la agenda de los medios, la agenda de las ciencias sociales y la inmediatez, que a veces impone la agenda de los medios por sobre la agenda de la política y la agenda de las ciencias sociales. Lo otro es la pregunta por, en esta progresivo desarrollo que recién también comentaba, ponía con datos Laura sobre vínculos de las ciencias sociales, en particular la ciencia política, por las políticas públicas, pensar quizás qué reflexión les lleva a ustedes la idea de conseguir un gobierno de científicos. Que en particular, cierro la pregunta en comentario, me parece un error político, de la manera que se entendió, quizás de otra manera puede permitir lo que ustedes decían, pero me parece que la agenda mediática repercutió negativamente la idea de los científicos de la ciencia social. ¿Les parece contestamos ahora y después Contestamos hacemos bloque? rápido, sí. Muchas gracias por las preguntas, creo que todas están más o menos dirigidas van en la misma dirección. Yo me refería a la autonomía que se supone que tiene que tener el investigador para que su conocimiento sea científico. Los militares también se los acusa de ser una corporación y de tener autonomía. Me parece que se confundieron ambas cosas. Y obviamente el trabajo de investigación etnográfica, como otro por ahí que también supone una investigación cualitativa, implica meterse en ese mundo, ¿sí? Romper un poco esa autonomía al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual fue un proceso en el que cambió la relación con nosotros 4. Y eso generó otros movimientos, porque ya de hecho había unos cuantos que estaban haciendo carreras universitarias, que se escondían, que al final hay muchísimas anécdotas sobre los prejuicios que nosotros tenemos hacia ellos, no solo los que ellos tienen hacia nosotros, sino los que nosotros tenemos hacia ellos. Y acá quiero aprovechar para decir que, escuchando lo que planteaba Jerónimo, que es muy importante trabajar sobre nuestros prejuicios. No solo sobre los de los otros, sino sobre los nuestros. Los nuestros en relación al Estado, los nuestros en relación a la política, los nuestros en relación a sujetos o ciertos actores particulares de la política. Y trabajar sobre nuestros prejuicios es trabajar sobre nuestro posicionamiento, que es la clave aquí, porque yo, principalmente con la pregunta de la autonomía, yo creo que un investigador o investigadora bien formado y responsable, o sea, que lee sobre aquello que va a trabajar, que trata de interiorizarse sobre aquello que se dijo, lo que no se dijo, tiene que tener un posicionamiento que tenga una cierta distancia respecto de la mirada que tiene alguien que gestiona o alguien que es militar o lo que sea, ¿no?
por eso es un error lo del gobierno de los científicos, porque cuando uno gobierna no es un científico, ya no hace más ciencia, en esas circunstancias ya no está haciendo ciencia, su rol de científico está suspendido, no quiere decir que esté terminado, pero está suspendido. Nunca se gobierna como científico, se gobierna como funcionario público, hay millones de cosas que no se pueden decir, otras que se acomodan, en fin, de todo un trabajo, por eso sí creo que eso fue un error. Y vuelvo sobre la cuestión del posicionamiento y los prejuicios, porque la manera de construir una epistemología que aporte un conocimiento que no está disponible, que es el rol que tenemos los científicos sociales, aportar un conocimiento que no está disponible o que no se puede escuchar, ¿no? Que no se puede oír, que es un poco el caso de los informes cajoneados. Eso se leyó, circuló, lo leyó la ministra, pero no se podía dar a conocer en forma pública, y tal vez no es necesario. No es necesario, porque lo que importa es cómo eso acomoda internamente las decisiones, ¿no? Que eso sea... Después uno publica un libro y tiene otro objetivo. Entonces, trabajar sobre nuestros prejuicios, tener posicionamientos teóricos que nos permitan ganar una distancia respecto de la mirada de quien tiene otro rol en esa circunstancia, y aprender, lo que decía Jerónimo, es aprender a encontrar la demanda, porque muchas veces no saben lo que quieren, pero saben que tienen un problema, pero no saben. Bueno, también es nuestro desafío acomodar eso para convertirlo en una propuesta de investigación. Esta fue de 10 meses, la que conté, hubo otras que fueron más cortitas, y ahí está la flexibilidad también nuestra, ¿no? No estar dominado por esquemas rígidos, que son los condicionamientos que planteaba la compañera ya, cuando uno cree que es autónomo porque trabaja en la universidad, y resulta que está lleno de condicionamientos también en la universidad o en el mundo científico, ¿no? Eso. No, no, o sea, con respecto, coincido en todo lo que decía Sabina. Bueno, a ver, yo creo que la autonomía no es una cosa exterior a la relación. O sea, no existe una posición autónoma per se, porque además no hay ninguna garantía, digamos, de la independencia de un científico. O sea, ¿por qué la idea de que ser científico te garantiza una posición de autonomía? Es un error absoluto, y ya hoy por hoy nadie, me parece, digamos, de Elías para acá, asumiría semejante posición iluminista o cientificista. La autonomía es una cosa que se construye en el propio involucramiento y en el propio, bueno, asumir roles y posiciones, y en la tensión, que me parece que un poco también lo que nos mostraba Sabina es asumir esa tensión como una tensión productiva, ¿sí? Como una tensión que permite producir conocimiento. La política, los políticos están sometidos a presiones de todo tipo. No les resulta fácil, o sea, no les resulta fácil, están sometidos a presiones de todo tipo, a temporalidades que tienen una complejidad bastante intensa. Entonces, los saberes circulan un poco a ese ritmo también. Y creo que, bueno, un poco como dice Sabina, bueno, si va a un cajón, bueno, irá a un cajón, ¿qué le vamos a hacer? Porque eso también es el modo en que circulan los saberes en el Estado. No circulan del mismo modo que circulan en la academia. O sea, en el Estado los saberes circulan de otra manera, y bueno, eso también implica asumir lo que implica trabajar produciendo conocimiento para el Estado. Y por último, con respecto a... por lo tanto, lo que es políticamente incorrecto o lo que es políticamente correcto depende de coyunturas muy específicas también, más que... digamos, ¿no? Y no es un problema, digamos, no es un problema no es un atributo de las personas, sino un atributo del momento donde ese conocimiento aparece, vamos a decirlo. Y lo de los gobiernos científicos, bueno, sos un polemista consumado, porque sabes lo que pienso. Somos amigos, dice, bueno. Ese es el problema. A ver, yo siempre pensé muy críticamente de esa consigna, pero ahora soy un poquito más. Estoy más moderado. ¿Por qué? Porque si la consigna quería decir ser un mensaje fuerte de retomar la relación
entre el sistema de producción pública del conocimiento y el Estado estaba bien, porque justamente veníamos de una etapa de distanciamiento, de ruptura, de ataque. Sabina además hizo una canción sobre el tema, hizo la canción, claro. Con varias compañeras hicieron una canción, o sea, si era un mensaje en ese sentido, además yo recuerdo que la idea de que, por ejemplo, las universidades como principal consultor del Estado es una cosa bastante reciente, creo que se hizo en el gobierno interino de Dualde, no la ley. Sí, pero el macrismo lo eliminó. Y el macrismo la eliminó, o sea, el macrismo apuntó a separar, a distanciar, a romper muchas cosas que habían sido construidas y muchos proyectos que estaban por hacerse. Entonces, en ese sentido estuvo bien. Ahora, si gobierno científico quiere decir que los científicos van a gobernar, no, primero porque en un gobierno democrático el gobierno es del pueblo, o sea, o todo lo que representa el pueblo, y por otro, bueno, por lo que dice Sabina, porque los científicos, no hay una posición de científico para gobernar, no existe, no existe esa posibilidad, ¿no? Porque cuando uno gobierna, toma decisiones, bueno, y se maneja un poco al ritmo de lo que planteábamos. ¿Puedo agregar algo? Sí, No, algo en relación a lo que dice él, porque me parece que es importante la discusión. Hay mucho prejuicio sobre lo que hacen los científicos y cómo producen conocimiento. Está la idea del laboratorio, ¿no? Es una idea de que uno se encapsula en un ámbito que es extraño a la realidad. Entonces, para decir el gobierno científico tenés que explicar muchas cosas, o académico, ¿no? La idea de cómo está en la Torre de Babel y nunca vio la calle, ¿no? Hay como mucho prejuicio en torno. Entonces, también fue desatinado, creo yo. No previó el sentido que está atado a la categoría de científico en nuestro país. Aún así, para mí es muy importante que se sumaran personas que vinieran, no lo digo por mí, pero que vinieran con algún conocimiento mínimo de lo que tenían que gestionar, que nunca es todo lo que tenés que gestionar, pero por lo menos una parte, ¿no? De eso. Pero sí, coincido que no fue buena idea. Ahí había dejado una pregunta pendiente. ¿Yo? Sí. Quizás sea más comentario que ni siquiera pregunta. Y tratar de usar la canción. Un poco, Laura dijo gran parte de lo que tenía que comentar, pero mucho de lo que dicen me despierta la pregunta o la reflexión que me dicen ustedes respecto de cómo este movimiento de abajo hacia arriba, que me siento como empezando, yo soy estudiante de tecnología, parte de la comisión de estudiantes, parte de la universidad de país, y reconozco claramente ese movimiento, ese proceso de empezar a discutir una inserción profesional, una formación, y luego un poco mi reflexión que tiene que ver con cómo ven ustedes. Desconozco la verdad la situación más complicada de la formación antropológica, pero justo va a pasar un poco más la formación sociológica, no solo en nuestra universidad, sino en otras universidades del país, respecto de cómo hacemos para que eso que sucedió en el ámbito profesional llegue al ámbito de la formación. Creo que es una discusión que está, es una discusión que de hecho muchas veces aparece encarnada en transformaciones, a mi gusto, un poco tímidas, y me interesa un poco sobre la reflexión acá respecto de cómo hacemos para que ese cambio, para que el modo en que un poco, por lo menos en mi experiencia vital, yo ingresé en 2016 a la facultad, ingresé en el macrismo y creo que el macrismo fue para un montón de jóvenes, para un montón de personas, un momento de revalorización de la política pública y de revalorización de un montón de políticas que habíamos dado por hechas, como habíamos criado en el turismo, por ejemplo. Creo que eso también despertó muchísimo interés en que estudiamos sociología, en pensar el Estado como un lugar de representación posible, incluso cuando en ese momento no era tanto, ¿verdad? Entonces, eso ya pregunto por cómo hacemos para que eso llegue a la formación, de qué manera, y una pregunta también por hasta dónde nosotros pensamos la política educativa como política pública también, y cómo pensamos el proceso mediante, por ejemplo, se conforma un plan de estudios con un proceso absolutamente político vinculado a cuál es la perspectiva sobre la universidad, cuál es la perspectiva sobre el vínculo entre la universidad y la sociedad, entre la universidad y la comunidad, que creo que no es igual acá, no es igual en Quilmes, no es igual en la UNAM.
Entonces, eso, como esta reflexión y contarles a ustedes si es algo que ustedes se preguntan ya en un momento de trabajo de hace muchos años y quizás cierta distancia con la formación estudiantil de la formación de grado. Bueno, se trae esa reflexión. Sí, Sí. Bueno, también, buenísimas presentaciones. Muchas gracias a ambos por la jornada. Y yo me quedé pensando en una cosa que un poco decía, creo que también, que es esta idea como de un crecimiento por abajo, y cierta función al involucramiento, ¿no? De Estado con la vida del Estado, ¿no? Creo que también concomitantemente, trascendiendo al Estado estudiantil, digamos ahí, hay otra función que es la especialización, ¿no? El curso de ingreso, como motivo la beca del consciente, como hago, profesores que también a veces se involucran en orientaciones muy especializadas, ¿no? Es también del lado de la agenda de la academia, de la universidad, que no tendríamos que informarnos, pero es acerca de cuánto sabemos en el Estado, cómo aprendemos nosotros a hacer producir conocimiento que pueda cambiar algo realmente con las necesidades del Estado, es decir, con las mediaciones de la política, ¿no? Mi pregunta es esa, ¿cuáles son las escuelas para aprender como académicos lo público, ¿no? Porque tenemos claro que el Estado no entiende nuestros tiempos. Son largos, necesitamos hacer minuciosamente grandes elaboratorios. Y nosotros entendemos los estados de tiempo limitado. Digo, me parece que también hay una pregunta, ya que estamos planteando tensiones, ¿no? Está bueno dejar abierta. En cambio, nos siga preocupando participar y disputar en el interior del Estado y el Estado que somos nosotros, el Estado. No sé, esa pregunta. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Con esa ya cerramos porque ya el retiro masivo tiene que ver con que están empezando las mesas temáticas. ¿Quieres contestar? Sí, no, breve. Yo creo, estaba recordando lo que significó para mí empezar a hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Y sí, significó, yo tengo 57 años o otra generación, poner distancia de un montón de colegas que yo sabía que no estaban a favor de una investigación como esa, porque implicaba meterse en el barrio, ¿no? Bueno, primero por trabajé en el militar, que ya era todo un tema, ¿no? Pero también como poner la investigación etnográfica en la relación a la demanda del Estado. Entonces, yo no me formé, pero sin embargo la universidad me dio las herramientas, no todas, pero me dio algunas para poder adaptar el conocimiento. Yo ya tenía mi doctorado, ¿no? Que eso es muy importante, la buena formación, o sea, es muy importante tener un posicionamiento epistemológico que haga que nuestro saber se distinga de los otros saberes, porque si no es lo mismo que nada, no aportamos nada. Pero al mismo tiempo hay que ser flexible, hay que adaptarse a los tiempos del Estado, hacer las cosas en etapas por ahí, ¿no? Porque nosotros en una investigación que hicimos para seguridad, la primera hicimos un informe sintético y nos juntamos con las autoridades del Ministerio de Seguridad de ese momento, y hubo una discusión terrible, porque ellos iban para querían ir para un lado, y nosotros decíamos, para ahí no vayan, porque eso no es así. Bueno, y entonces eso habilitó a seguir la investigación. Entonces, bueno, flexibilidad, negociación, escuchar, tratar de ir metiéndolo de uno, mucha paciencia, muchísima paciencia, no pensar que los moldes sirven. Y bueno, y conservar ese posicionamiento distanciado, ¿no? De lo habitual. Yo creo que eso es clave para ser escuchados y para ser demandados por el Estado. Porque todo hace falta gente que piense las cosas lateralmente, que las piense de otra manera, ¿no? Y vuelvo sobre yo creo que es una lástima que se perdiera la posibilidad de que el Estado Nacional hiciera convenio con universidades, porque el formato ese que hicimos con Quilmes fue muy útil. No era mucho dinero para el Estado, bueno, barato los estudios en general, y son muy importantes y no hay quien los haga, porque una consultora tiene otro juego, ¿no?
No, bueno, creo que sí hay muchas más instancias ahora. El tema digamos, la cuestión de la inserción profesional de los estudiantes, de los jóvenes graduados, está mucho más tematizado que hace 20 años atrás. Hay muchas instancias, bueno, acá tenemos una gran promotora de la formación de los estudiantes en esta instancia, Laura. O sea, hay otras capas, generaciones de docentes que, digamos, traen el tema, lo trabajan en talleres, lo desarrollan. Creo que sí, por ahí nos faltan algunos instrumentos institucionales, es decir, como que tenemos muchos instrumentos para, podríamos decir, las carreras académicas, las inserciones científicas, limitados, por supuesto, porque son recursos limitados, escasos. Tenemos muchos menos instrumentos para la inserción de doctores y posgraduados en el Estado. O sea, necesitaríamos más instrumentos. No digo un CONICET de eso, pero algo de eso. Y también un horizonte. Bueno, así como alguien se puede doctorar pensando en que va a ser una carrera de investigador, otro se puede doctorar pensando en que va a estar en una instancia, en un espacio, en un escenario donde se deciden, se implementan políticas públicas. Hay otros estados en otros lugares del mundo que lo tienen, y ahí no tenemos un desarrollo. Pero bueno, son las tensiones, podríamos decir, y las herencias, porque bueno, en general hemos construido todo sobre antiguas instituciones, no es que tampoco creamos instituciones nuevas, sobre antiguas instituciones como las universidades, que son cosas viejísimas, el CONICET, que fue diseñado en otro momento. Sobre esas antiguas instituciones se crearon cosas nuevas. Así que bueno, por ahí nos faltan instrumentos. Y con respecto me parece ahí, o sea, con respecto a, también en línea con lo que decía Sabina, se requiere una posición de simetría, pero de diferenciación, o sea, para poder construir elaborar esas demandas cognitivas y darle respuesta. Y se requiere mucha negociación también, digamos, que bueno, eso se aprende, por ahí no necesariamente se aprende en un taller, también hay otros saberes que se desarrollan en la vida universitaria, que tienen que ver con la militancia, con el trabajo territorial, con otra serie de saberes que no están formalizados en materias, que también pueden ser útiles a la hora de que alguien se vea involucrado en tener que implementar alguna política o desarrollar una política. Bueno, yo me quedaría porque tengo miles de preguntas, pero bueno, las jornadas siguen. Sí, una sola cosa, esto que decía Fito, respondiendo también en parte, dialogando con la compañera estudiante, de nuestra propia necesidad de conocer y saber. A mí me parece que ahí hay algo interesante en la medida que también de mi breve recorrido en el Estado pude percibir que eso también le falta a las agencias del Estado, ¿no? Una especie de reservorio de los acumulados que construyen agendas con estas lógicas, ¿no? de rotaciones permanentes, de gestiones que va por un lado, después viene otra. Me parece que hay una necesidad de los dos lados que no sé cómo, ¿no? Pero me parece que hay que empezar a traer para acá, digo, para la academia, todo lo que cientistas sociales vamos acumulando, porque me parece que es la garantía también de que aparezca esta lógica. Por ahí suena muy positivista, pero yo la recontrabanco, que es la de acumulación de saber, ¿no? De no caer siempre en los mismos errores y dar las discusiones con un poco más de información, y además no caer en las garras de las permanentes consultorías, ¿no? Y los permanentes servicios que nos traen enlatados, que tienen que ver con problemas de otros países, con formatos que no tienen mucho que ver con nuestras necesidades. Muchas gracias.